Durante años, el mundo ha creído que Noruega es el país más feliz del planeta, una nación perfecta, donde la justicia social funciona, el dinero abunda, el paisaje es puro y la vida parece fluir sin sobresaltos. El ejemplo nórdico de lo que el resto del mundo debería ser. Pero detrás de esa postal impecable se esconde un secreto del que casi nadie habla. Porque la felicidad, cuando se convierte en una obligación, deja de ser libertad y se transforma en carga. Y en Noruega, la búsqueda de la perfección ha dejado a muchos atrapados en una calma que ya no reconforta. Bienvenido a El Desmistificador Global. Hoy vamos a mirar detrás del mito más seductor del norte de Europa. La idea de que la felicidad puede ser permanente, medida, garantizada por el sistema. Lo que descubriremos es que incluso el paraíso más ordenado tiene su sombra. El mito de la felicidad noruega nació de los números. Décadas de estabilidad económica, riqueza del petróleo, seguridad total y políticas sociales ejemplares convirtieron al país en símbolo de éxito. Los rankings globales lo coronaron una y otra vez como el mejor lugar para vivir, y el mundo, cansado del caos y de la injusticia, necesitaba creer que existía un modelo perfecto. Noruega se convirtió en el espejo donde los demás países quisieron reflejarse, pero ese reflejo, aunque hermoso, no mostraba todo, porque detrás de cada estadística hay una emoción. Y las emociones no siempre se dejan medir. La sociedad noruega aprendió que el control es virtud, que la calma es signo de madurez, que la discreción es respeto. Por eso aquí nadie grita, nadie interrumpe, nadie invade el espacio del otro. Es un país de distancia elegante, donde cada uno cuida su propio silencio. Pero ese mismo silencio que protege también separa. En un lugar donde todo funciona, el error se convierte en una especie de vergüenza. Mostrar tristeza o frustración parece romper la armonía del sistema. Y así, poco a poco, la emoción se convierte en algo privado, casi prohibido. El resultado es una calma profunda pero fría, un equilibrio tan estable que a veces parece vacío. Noruega es un país sin ruido. Las calles son limpias, los trenes llegan a tiempo, el aire es puro y el mar refleja la luz como un espejo. Todo parece perfecto y, sin embargo, cada año aumentan las cifras de soledad y depresión. No hay caos, no hay pobreza extrema, no hay guerra. Pero en ese exceso de orden, la vida se vuelve predecible. La mente, sin desafíos, empieza a buscar tormentas interiores. Y es allí donde nace el malestar silencioso que ningún gobierno puede curar. Porque la abundancia material nunca ha sido suficiente para llenar el alma. Durante el invierno, el sol desaparece por semanas. Las ciudades quedan sumidas en la penumbra. El silencio se vuelve tan espeso que puede sentirse en la piel. Afuera, la nieve cubre los caminos. Adentro, la mente busca una chispa de calor que no siempre llega. En ese paisaje blanco y hermoso, muchos se enfrentan a su propia oscuridad. La rutina, la soledad, la falta de contacto humano. Y lo más difícil no es soportar el frío, es aceptar que el alma también puede congelarse lentamente. El invierno noruego no solo se vive afuera, también se habita por dentro. La felicidad aquí no se expresa con risas ni con euforia. Se mide en estabilidad, en control, en no causar molestias. Es una felicidad funcional, práctica, silenciosa. Pero esa misma calma, cuando se prolonga demasiado, se convierte en anestesia. El mundo envidia la serenidad de Noruega, pero confunde serenidad con desconexión. La ausencia de conflicto no siempre es paz. A veces es resignación. A veces es el precio de no sentir demasiado. Y ese precio se paga con algo que no se ve, la pérdida del fuego interior. Los noruegos han aprendido a contener todo. La ira, la tristeza, la pasión. Las emociones intensas son vistas como signo de debilidad o descontrol. Y en ese intento por mantener la perfección emocional, lo humano se diluye poco a poco. Porque cuando todo debe ser correcto, la vida deja de ser espontánea. Cuando no hay errores, tampoco hay descubrimiento. Y cuando no hay contraste, la alegría pierde sentido. El orden absoluto se convierte en una jaula invisible, donde nada duele, pero tampoco emociona. La paradoja es clara. Cuanto más intenta Noruega garantizar la felicidad, más se aleja de ella. Porque la felicidad no se impone, no se planifica, no se legisla. La felicidad real nace del desequilibrio, de la sorpresa, de la imperfección. El sistema creó una sociedad segura, sí, pero también una generación que teme sentir demasiado. Una generación que tiene todo lo necesario para vivir, pero que a veces no encuentra motivos para despertar. Esa es la otra cara del paraíso nórdico.
una paz tan profunda que empieza a doler. El mundo mira hacia el norte en busca de respuestas, sin darse cuenta de que allí también hay preguntas sin resolver. Porque la felicidad, cuando se convierte en norma, deja de ser humana. Y ningún modelo social, por más perfecto que sea, puede reemplazar la necesidad de sentir, fallar, llorar y amar. Noruega es el ejemplo de que incluso el país más próspero del planeta puede perderse en su propio orden, porque la vida no se mide por la ausencia de problemas, sino por la presencia de sentido. Y ese sentido aquí se ha vuelto el bien más escaso. En Noruega el bienestar es ley. Nadie pasa hambre, nadie teme caminar de noche, nadie vive sin techo. La seguridad es absoluta y sin embargo el alma parece vivir a la intemperie, porque la perfección cuando se vuelve rutina deja de nutrir y comienza a consumir. Los noruegos crecieron en un sistema que les dio todo: educación, salud, estabilidad, respeto, pero les quitó algo invisible: la necesidad de luchar por sentido. Cuando nada falta, el espíritu empieza a dormirse lentamente, y el sueño del bienestar es el más difícil de despertar. El paraíso material trajo consigo una pobreza emocional, no de carencia, sino de conexión. En un país donde todo funciona, la vulnerabilidad es vista como rareza. Mostrar tristeza es casi un acto de rebeldía. En la escuela no se habla de emociones, en el trabajo tampoco. El sufrimiento se vive en silencio, con la discreción de quien teme incomodar a un mundo perfectamente equilibrado. La felicidad se volvió un código de conducta, no un sentimiento. Se mide por estabilidad, por discreción, por la ausencia de conflicto. Pero el alma humana no fue hecha para vivir en una línea recta. El alma necesita montaña, caída, fuego, deseo. Y en Noruega, el paisaje interior se volvió tan blanco y uniforme como su nieve. Durante los largos inviernos, el sol apenas aparece unas horas. La oscuridad se filtra en las casas, en las mentes, en los cuerpos. Se encienden velas, se preparan tazas de té y se busca refugio en el silencio. Pero ese silencio, tan admirado por el resto del mundo, a veces se vuelve insoportable, porque el silencio que sana no es el mismo que aísla. El silencio curativo invita a la introspección, pero el otro, el del exceso de contención, termina por apagar la voz interior. Y cuando esa voz se apaga, la calma se convierte en vacío. El invierno no solo cubre la tierra, también cubre las emociones. Noruega ha hecho de la neutralidad un arte, políticamente estable, socialmente justa, tecnológicamente avanzada. Pero en su afán de evitar el caos, también evitó el contacto. La vida social es mínima, los vínculos profundos escasos y las conversaciones suelen detenerse en la superficie. En un país donde la independencia personal es un valor sagrado, muchos viven encerrados en su propia fortaleza emocional. No necesitan de nadie, pero tampoco tienen a quién acudir. Y así, el aislamiento se disfraza de libertad. Las tasas de suicidio, especialmente entre los jóvenes, han sorprendido a los propios noruegos. ¿Cómo puede alguien quitarse la vida en un país donde nada parece faltar? La respuesta no está en la pobreza, sino en el exceso. Cuando la vida se vuelve demasiado segura, el riesgo desaparece, y con él también desaparece la emoción de vivir. Sin desafío, la existencia se vuelve abstracta, plana, casi mecánica. El cuerpo respira, pero el alma se adormece. El bienestar, cuando no tiene propósito, se convierte en anestesia. Los viejos valores del norte, disciplina, silencio, prudencia, ayudaron a construir un país admirable, pero también dejaron cicatrices, porque un pueblo que se enseña a no sentir poco a poco olvida cómo compartir. La frialdad emocional no es crueldad, es autoprotección. Es el resultado de generaciones acostumbradas a contener para no romper el equilibrio. Pero esa contención también limita la ternura, la pasión, el impulso de abrazar sin motivo. En un mundo perfectamente ordenado, el abrazo se volvió un acto revolucionario. Y sin embargo, algo está cambiando. Entre las nuevas generaciones comienza a despertar una rebelión silenciosa contra la perfección emocional. Jóvenes que prefieren hablar de ansiedad, de soledad, de vacío, que publican lo que antes se callaba, que buscan comunidad en un país donde todos aprendieron a ser islas. La revolución noruega no llegará con gritos ni con fuego. Llegará con palabras, con conversaciones honestas en una cultura que por décadas temió la honestidad emocional. Porque el hielo no se rompe con fuerza, se rompe con calor. Algunos comienzan a redescubrir la belleza del error, a comprender que equivocarse también es parte de estar vivo, que llorar no es debilidad, sino desahogo, que la felicidad no necesita ser constante para ser real.
se están gestando pequeños movimientos que buscan reconectar lo humano con lo humano. Talleres sobre vulnerabilidad, comunidades que practican el diálogo, terapias colectivas donde la gente aprende a nombrar lo que siente. Y por primera vez en mucho tiempo, Noruega empieza a escucharse, porque el verdadero problema no era la tristeza, era la negación de ella. La cultura del bienestar había enseñado que la felicidad debía ser permanente, cuando en realidad ninguna emoción lo es. Y aceptar esa impermanencia es, paradójicamente, la forma más profunda de libertad. Solo quien se permite estar triste puede conocer la alegría en su totalidad. Solo quien atraviesa la oscuridad aprende a valorar la luz. Solo quien rompe el silencio comprende el valor de la palabra. La Noruega real no está en los informes ni en las estadísticas. Está en la mirada cansada de quien anhela sentir más. En la pareja que camina junta bajo la nieve sin decir nada, pero compartiendo el mismo frío. En los niños que ríen a pesar de la oscuridad del invierno. Está en lo cotidiano, en lo frágil, en lo imperfecto. Allí donde la vida se escapa del molde y se convierte en verdad. Porque incluso en la tierra más fría, el calor humano siempre encuentra una grieta por donde entrar. El mito de la felicidad perpetua está cayendo. Y en su lugar está naciendo algo más hermoso, la aceptación. La idea de que la vida no necesita ser perfecta para ser digna. Noruega comienza a descubrir que no hay vergüenza en llorar ni debilidad en dudar. Que la felicidad no es un estado sino un momento. Y que a veces ser humano duele, pero también salva. Así, la nación que el mundo veía como ejemplo de perfección está aprendiendo a ser ejemplo de humanidad. Porque no hay nada más valiente que romper el hielo del silencio, mirarse por dentro y decir, no estoy bien, y está bien no estarlo. El paraíso no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos con el corazón abierto. Y ese quizá sea el verdadero milagro nórdico. Si llegaste hasta aquí, eres parte de los que prefieren entender el mundo antes que juzgarlo. Déjame tu comentario. ¿Qué crees que pesa más, la felicidad constante o la verdad interior? Suscríbete a El Desmistificador Global, donde no mostramos lo que el mundo presume, sino lo que calla. Porque a veces el silencio más frío esconde las verdades más humanas.